A ver, bueno, para poder iniciar, a ver, recordemos lo que hemos trabajado las Muy clases. buenos días. A ver, ¿quién me puede hacer un recuento de lo que hemos visto, de lo que hemos hablado? ¿Mm? A ver, ¿quién me puede manifestar ello? ¿Quién estuvo, mejor dicho, atento a la clase de la semana pasada? ¿Mm? La literatura medieval. Ya, la literatura medieval. ¿Qué dijimos sobre la literatura medieval? ¿Qué hablamos? ¿A qué nos referimos? A ver, ¿quién Son, estuvo atenta? son aquellos trabajos escritos Ya, aquellos trabajos escritos. Ujú, durante la Edad Media. durante la Edad Media. Ni desde la caída del Imperio Romano. Bien, se dio en base a la caída del Imperio Romano. ¿Qué más? ¿Quién es el máximo representante de la literatura medieval? Tenía que decirle 40 píxeles. ¿Quién más? ¿Mm? ¿Qué más podemos ver, chicos? ¿Quién más, chicos? ¿Nadie más? Sus costumbres, su forma de vestirme. Disculpa. No te logré escuchar. ¿Podrías repetirlo, por favor? ¿Cómo eran sus formas y costumbres? A ver, cuando nosotros hemos hablado, observa mi pantalla, sí, ¿verdad? ¿Logran observar mi pantalla? Sí, Miss. Ya. Cuando nosotros hemos hablado sobre la literatura medieval, ¿sí? Dijimos sí que va a ser de acuerdo a aquella división tradicional que va a surgir a partir del año 476 a.C. con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Cierto? En esta época se va a considerar la verdadera patria del cristianismo, ¿no? Que era el más allá, ¿cierto? Ahora, para ese nombre medieval, todo pensamiento, toda idea se va a reducir a lo religioso. Recuerden que había dos formas, ¿no? O dos manifestaciones literarias que eran en base a lo que, por ejemplo, a lo laico y a lo religioso. Eran ambas manifestaciones. Habían textos de ambos y de ambas características, ¿no? Como había escritores religiosos
como también había escritores que no creían en la religión, que no eran creyentes de ninguna otra de algún dios, ¿cierto? Entonces había dos formas de escritos, dos formas de representaciones. Ahora, había muchos representantes, sí, ¿no? Como bien sabemos o como hemos visto en cada literatura, en cada corriente literaria, hemos visto representantes en diferentes lugares, en los que en cada uno de ellos va a haber una manifestación o, mejor dicho, va a haber un mejor realce, ¿no? En un lugar, pero se manifiesta así como representantes de diferentes lugares por la presencia, ¿no? Por la magnitud, o mejor dicho, por la forma en cómo se fue divulgando, ¿no? En cada país. Ahora vamos a tener representantes en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Italia y en España. Donde se dio mayormente o donde se fomentó mayor lo que es la literatura fue en Italia, la literatura medieval, ¿no? Su máximo representante surgió en Italia, que es Dante Alighieri, ¿sí? Boccaccio y Petrarca. Sí, la semana pasada vimos un poco lo que fue de Dante Alighieri, ¿no? Ahora, en base a ellos se llega a hablar sobre la literatura italiana. ¿Qué es la literatura italiana? Es una manifestación que se va a desarrollar, ¿sí? Que es uno de los últimos países en donde va a sobresalir, pero fue la más importante, ¿no? Ahora, ¿dónde surge o dónde se manifiesta mayormente? Es en Florencia, ¿ya? Que va a ser la cuna de la literatura italiana. Surgió como el Trecento o el Quattrocento, ¿sí? Dentro de ello va a surgir un grupo llamado, ¿sí? En base a lo que se dio formando el Dolce Stil Nuevo, que van a empezar a desarrollar la literatura, pero con sus propias características, sus propias manifestaciones, ¿sí? Ahora, estas características que van a ser propias de la literatura italiana va a mezclar lo que es la filosofía escolástica. ¿Qué quiere decir ello? La religión, la moral y los conocimientos filosóficos. Van a tratar de incluir los tres tipos de pensamiento dentro de la literatura italiana. ¿Sí? Se va a desarrollar de esa manera. No se va a dejar de lado, o mejor dicho, no va a ser un solo formato o una sola temática, ¿sí? Sino van a tratar de incorporar los tres, ¿no? Y su fuente de inspiración, como hemos venido viendo, en la mayoría de los casos, es la mujer. La mujer es un ente de inspiración de mayoría de los literatos en sí, dentro de la literatura universal, ¿no? A la mujer se le muestra como aquella ente de salvación, como algo que ellos necesitan para poder surgir, para poder sobresalir en algún aspecto, ¿sí? Entonces, va a ser la musa de inspiración de muchos. Por ejemplo, hay en casos en el que en base a una mujer se crean los escritos, La Salvación con Fedor Dostoyevsky, por ejemplo, en el que al final, para que llegue a salvar su alma de Dante, por ejemplo, él va a necesitar a Beatriz. ¿Sí? Ahora, ¿qué recuerdan de Dante Alighieri? ¿Quién me puede manifestar? A ver, Gisela Urbina. A ver, la pregunta era, ¿qué es lo que recuerdan de Dante Alighieri, no? ¿Qué manifestación? ¿Qué me podrías decir tú, a ver, respecto a ello?
¿Qué recuerdas? ¿Qué hablamos de Dante Alighieri? Hola, mis buenas, disculpa, no estaba presente desde el inicio porque no escuchaba nada. No. No pude Esa escuchar. clase ya se ha dado la semana pasada, sino que ahorita estamos haciendo un recuento, ¿no? Para que ustedes se puedan, ya para culminar con el tema de lo que es de la literatura. A ver, ¿qué me puedes decir? A ver, ¿qué has entendido? ¿Qué es lo que se te ha quedado en tu cabecita respecto a lo que hemos hablado la semana pasada? Miss fue un poeta, escritor italiano conocido por escribir la Divina Comedia. Ajá, fue un escritor ya italiano que va a escribir la obra La Yo Divina, le había comentado en las clases anteriores en La los cursos Divina también, Comedia. pero no trabajo. Muy bien, sí. A ver, hemos hablado lo que es de Dante sobre la Divina Comedia, ¿cierto? En el que él, ¿quién es Dante en sí? Dante nace en Florencia, ¿sí? Él nace en Florencia, pero él muy niño va a perder a su madre, ¿ya? Quedando encomendado en Brunetto Latini, que él va a ser quien le va a guiar en la política y en la elocuencia. En sí, Dante es una persona que conoce mucho de diferentes temas, ¿sí? Es un erudito, se podría decir, en el cual eso va a fomentar, o mejor dicho, eso lo vamos a visualizar en sus escritos, en su obra, porque él va a desarrollar distintos temas dentro de su obra. ¿Ya? Una de sus obras mayor, que tiene mayor realce, mayor importancia, o que se han venido estudiando ya en tiempos, tiempo tras tiempo, es la Divina Comedia, ¿sí? En el cual el tema central de esta obra es el viaje al mundo de los muertos, ¿no? Y el posterior encuentro que él tiene con Dios a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. En esta obra, él nos narra los diferentes tipos de pecados que existen y cómo es que se llegan a afrontar para poder, o mejor dicho, qué tenemos que afrontar nosotros para poder salvar nuestras almas, ¿no? Y cómo eran castigados ellos, ¿no? Él se va a repartir en nueve círculos, en 7 cornisas y en 10 cielos, ¿no? Cada uno de ellos para poder llegar a la salvación. Durante el purgatorio y el infierno, él va a estar acompañado por Virgilio, que era un poeta filósofo, el cual él admiraba, ¿no? O tendría o tenía, mejor dicho, gran admiración. Los temas secundarios que se van a tratar en esta obra va a ser la fe cristiana que Dante va a tener durante todo el tiempo, la idiosincrasia medieval, lo trazado de los códigos éticos y morales que cada persona podría tener, ¿no? Muy bien, entonces, más que todo eso hemos visto durante la clase pasada, ¿ya? Muy bien, hasta ahí, ¿alguna duda respecto a lo que hablamos la clase pasada para ya poder pasar a este siguiente tema?
Bueno, me parece que ninguna. Vamos a iniciar con el tema el día de hoy. A ver, ¿qué entienden por la palabra oraciones incompletas? ¿Qué querrá decir ello? A ver. A ver, chicos. Gina, José, Ángela, Juana, Flor, Gisela, ¿qué pueden decir o qué interpretan de la palabra oraciones incompletas? Que consisten en pequeños anuncios que se les ha omitido una palabra o varias. Mis Ya. consiste en oraciones que omiten unos fragmentos a más. Ya, muy bien, sí, son aquellas, mejor dicho, oraciones o textos en las que se han omitido ya sea verbos, ya sea sustantivos, adjetivos, ya en el cual al momento de yo leerlas no voy a encontrarle sentido. Ya, en eso se enfocan las oraciones incompletas. Entonces, la finalidad, ¿cuál es? Que yo debo de coincidir, o mejor dicho, debo de buscar palabras que le guarden sentido y le guarden una relación. ¿Ya? Ahora, ¿qué son las oraciones incompletas? Acá tenemos una definición, son preguntas que van a estar formadas por textos breves, a los cuales se le han suprimido. Suprimir es lo mismo que quitar de manera deliberada uno o más de sus elementos, ¿no? Puede ser un nexo, una conjunción, un sustantivo, un adjetivo o un verbo, pero que yo al momento de leerlo no va a tener sentido. Entonces, ¿cuál es la finalidad? De que yo debo de coincidir, o mejor dicho, colocar una alternativa que le guarde sentido y que se contextualice a la oración. Ya no puedo. Tampoco no puedo elegir por elegir. ¿Ya? Ahora, hay diversos criterios que yo debo de tener en cuenta dentro de las oraciones incompletas. No es que yo completo por completar, tengo que identificar. Por eso es que muchas veces caemos en el error, ¿no? ¿Por qué? Porque no respetamos o no identificamos estos criterios para yo poder desarrollar ese tipo de ejercicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Debo de identificar qué criterio o en qué criterio se está basando para yo poder identificar, ¿sí?, la respuesta correcta. ¿Yes? Ahora, el criterio de gramaticalidad es ver primero el tema y qué tipo de palabra le esté faltando. Debo identificar si es un sustantivo, si es un adjetivo, o una conjunción o un nexo. Dentro del criterio de la coherencia textual es que yo debo de buscar una palabra, o mejor dicho, un conjunto de palabras que le guarden sentido, que tenga sentido, coherencia al momento de yo pronunciarla, ¿no? Muchas veces, ¿qué hacemos? Colocamos cualquier respuesta, pero al momento no nos percatamos de ni siquiera leerlos. ¿Por qué? Porque al momento de leerlos yo me puedo dar cuenta si es que lo que yo he elegido es lo correcto o no. ¿Sí? Ahora,
Hay un método, ¿sí? Son esos dos criterios que yo debo de tener en cuenta, el criterio de gramaticalidad y el criterio de coherencia textual, que yo debo de tener en cuenta para poder identificar mi respuesta correcta. Si yo voy a hacer este punto, no voy a tener ningún inconveniente en cuanto a la resolución de mis trabajos, o mejor dicho, de los ejercicios, el cual voy a poder encontrar fácilmente la respuesta correcta, ¿ya? Ahora, ¿cuál es ese proceso que yo debo de seguir para poder desarrollar este tipo de ejercicios? Es uno, debo de analizar el enunciado. El momento de analizar, debo de interpretar, ver de qué me está hablando, ¿no? Luego de identificar o subrayar los rastros verbales. ¿A qué se refiere eso? Que yo debo de identificar qué tipo de palabras me están haciendo falta dentro del desarrollo de los ejercicios y completar la oración mentalmente. ¿Por qué mentalmente? Al yo elegir ya la alternativa, lo que voy a hacer es primero identificarlo, o mejor dicho, leerlo mentalmente para luego completarlo de manera física, ¿no? Mejor dicho, marcar una alternativa, para yo ahí poder darme cuenta si es que estoy haciendo bien o si estoy haciendo mal, ¿ya? Ahora, acá vamos a tener algunos ejercicios en los que vamos a poner en práctica. A ver, les voy a dar unos minutos en los que ustedes van a desarrollar este ejercicio y luego yo voy a llamar aleatoriamente a cualquiera de ustedes para que me pueda desarrollar o mejor responder con la respuesta correcta. Este ejercicio es sumamente fácil, así que en 2 minutos yo creo que lo van a poder desarrollar.
Ya está, ¿verdad? A ver, Juana Noemí. A ver, ayúdame, Juana. Primero me lees el texto sin completarlo y luego me manifiestas tu respuesta. Juana Ya Noemí. Miss dice, la leche es el mejor alimento para, demuestra que si alimentas a tu bebé exclusivamente con, lo provienes de enfermedades respiratorias. Ya. ¿Cuál es la alternativa que es tu respuesta? Para mí es la letra C, Miss. Ya, a ver. Vemos y dice, la leche materna, la respuesta es la C, me dices, ¿no? Sí, Miss. La leche materna es el mejor alimento para bebés. Estudios demuestran que si alimentas a tu bebé exclusivamente con tu leche, los previenes de enfermedades respiratorias. ¿Coincide o no? Para mí sí, Miss. Sí, Sí ¿verdad? ¿Alguna coincide, sí. otra respuesta que hayan colocado distinta? Sí. Y Miss, porque la leche materna cura y ayuda a los bebés también. Los previene muchas enfermedades. Exacto. Entonces, mi alternativa correcta sería la C. C, la C, Miss. Muy bien, la C. Muy bien. Ese estuvo fácil, ¿verdad? Muy bien. Acá tenemos otros dos ejercicios. A ver, estas sí necesitan como que pensarle un poquito. A ver. Gracias, Noemí. Ya, Miss. A ver, seguimos desarrollando. Sí, lo pueden desarrollar desde su celular, no hay ningún inconveniente en esa parte, ¿ah? No necesitan escribir, solamente tómenle captura y pueden marcar ahí en la imagen del celular, no hay ningún problema.
Muy bien. A ver, Ángela Cubas. Ángela Cubas. Miss, la respuesta del La uno. número 1 A ver, es la B. antes de la respuesta me lees primero sin respuesta y luego me la das. Es a partir de los primeros de su existencia que el ser humano ya tiene la necesidad de darse a conocer. Ya. Ahí sería la B, que sería, es a partir de los primeros momentos de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de expresarse y de darse a conocer. De expresarse y darse a conocer. A partir de los primeros momentos de ya. Muy bien. ¿Otra respuesta que hayan dado? ¿Hay alguna respuesta distinta a la de su compañera? Todas coinciden. Todos coinciden, ¿verdad? Muy bien. Entonces la alternativa correcta sería la B. Muy bien. Excelente, Ángela. Tania. Tania. Gloria Milet Vargas. Floria Milé. Bueno, no está, me parece. ¿Quién más me faltaba? José. José Alarcón. Miss, el resultado del emocional en los educadores inmediatos del niño puede ser catastrófico. Es la A. La A. Ya, a ver. El resultado del desequilibrio emocional en los educadores inmediatos del niño puede ser catastrófico. Claro, acá ha habido un pequeño error, ¿no? Solamente hay un espacio y hay dos respuestas. Ya puede ser la A, ¿ya? ¿Alguna otra respuesta distinta a su compañera que tengan? ¿El resto? La D, Miss. La de el resultado del rechazo emocional en los educadores, no, rechazo no podría ser. Miss, la E. El resultado del estado emocional en los educadores inmediatos del niño puede ser grave. Este catastrófico debería ser en blanco, ¿no? Grave, puede ser grave. Sí, traumático también. Entre la A y la E, sí, la A nos quedaríamos, ¿ya? Muy bien. Acá, a ver, dice, constatar, a ver, ¿con quién lo trabajo? Clarita Córdoba. La B, Miss. ¿De la 3? Sí. A ver, léeme, por favor. Constatar las ventajas que supone alterar el estudio con el trabajo es fácil, siempre que ambos se ejecuten conscientemente y responsablemente. Exacto, dice, constatar las ventajas que supone alterar el estudio con el trabajo es fácil siempre que ambos se ejecuten consciente y responsablemente. ¿Alguna otra respuesta que hayan dado, chicas, chicos? ¿O todos han coincidido con ello?
Parece que todos, ¿verdad? Muy bien, entonces quedaríamos con la alternativa B. La número 3 es la B. Ya, muy bien. Tania. A ver, ¿quiénes más están presentes? Patti Quesquén Ramírez. Patti Quesquén. Patti Quesquén. Bueno, me parece que no está. Lisette Venturo. Lisette Venturo. Buenos días, Miss. Buenos días. A ver, la 4. No revisar el propio mensaje no nos abocaría a una vida de incomprensión. Nuestra existencia se reduciría a la simple repetición de los actos. A ver, ahí no revisar el propio mensaje nos abocaría a una vida de incomprensión. ¿Se reduciría a una simple repetición de acto? Me parece que no. A ver, otra respuesta. Miss la C. A ver, léelo. No revisar el propio acto, nos acabaría una vida de dementez. Nuestra existencia se reduciría a simple repetición de los actos. Miss, la B. La B, la D. Miss, la E. Para mí la B, digo, pues, Miss. A ver. No Miss, revisar el propio la C. pensamiento. A ver, no revisar el propio acto nos abocaría a una vida de dementes. Nuestra existencia se reduciría a la simple repetición de actos. Sería más la 6, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está haciendo referencia al acto, a la actividad. Entonces, al momento de yo leerlo, por ejemplo, al inicio, me percato que se habla sobre la realidad, o mejor dicho, la existencia del ser humano, ¿no? Y eso en qué se basa, entre la actitud, el comportamiento, ¿cierto? Entonces, mi respuesta correcta sería la C. Muy bien, chicos. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir, chicos, sobre las oraciones incompletas? ¿Cuál sería la definición final que podríamos mencionar? Ahora que ya conocemos la definición, ¿qué podemos mencionar? Chicos, ¿qué podemos dar? ¿Qué definición podemos dar en base a lo que ya conocemos? ¿Se aclaró algunas dudas que teníamos antes de conocer el tema?
Miss, que cada palabra que falta tiene que ser coherente y relacionado a la oración que se nos da. Miss, ¿nos ayuda a organizar nuestras ideas? Ya, muy bien. Sí, este tema nos va a ayudar mucho a lo que es la organización. Organización, la interpretación, porque ¿qué es lo que yo hago primero? Primero interpreto mi pregunta, ¿cierto? Voy a identificar qué es lo que les hace falta. En base a lo que yo interpreto, recién ahí puedo verificar si hago lo correcto o no, ¿cierto? Entonces, los temas que yo voy a abordar en base a lo que es coherencia, siempre nos va a ayudar en lo que es la gramaticalidad, o mejor dicho, la coherencia que nosotros le vayamos a dar a nuestras ideas, ¿no? Cómo organizar, en eso nos ayuda, ¿no? Y así puedo yo poder verificar sobre qué idea o cuál es la idea general, ¿no? Nos ayuda a poder interpretar también lo que es el tema o la idea central del texto. Que muchas veces nosotros no nos percatamos, o mejor dicho, no interpretamos el texto, lo leemos por leer nada más, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios nos va a ayudar a ello. Entonces, tengan en cuenta que para nosotros desarrollar este tipo de ejercicios y que nos sirva, debemos de respetar los dos criterios, el criterio de gramaticalidad y el criterio de coherencia textual, que debemos de tener en cuenta. ¿Para qué? Para no caer en ese desliz de poder manifestar o verificar que mi respuesta es errónea. Por eso es que vemos muchas veces respuestas erróneas. ¿Por qué? Porque no respetamos este criterio. Sí, y esto nos va a ayudar en los diferentes temas y diferentes áreas, no solamente en el área de comunicación. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿O todo claro? Todo claro, Miss. Muy bien. Muy bien. Entonces, hay que practicar, ¿sí? En el módulo tenemos una gran variedad de ejercicios en los que nosotros podemos practicar y seguir desarrollando teniendo en cuenta estos dos criterios para poder desarrollar los ejercicios, ¿sí? Ahora, en cuanto a lo que es literatura, hemos ya culminado. Recuerden que de aquí en adelante lo que nosotros estamos hablando es literatura universal, ¿ya? La literatura universal, en el cual hemos iniciado. ¿Con qué corriente literaria hemos iniciado, chicos? A ver, ¿qué nos podría manifestar? ¿O qué corriente literaria? Gramaticalidad, Miss. No, la pregunta es, ¿con qué corriente literaria hemos iniciado en el tema de literatura universal? A ver, cuando nosotros hemos hablado sobre la literatura universal, todo inicia con el clasicismo. Recuerden ello, ¿no? Con las dos vertientes.
¿sí? En el cual hemos hablado sobre la literatura griega y cómo esto ha ido evolucionando, no solamente en cuanto a la literatura, sino en todas las artes. Después se habló sobre el teatro griego, cómo es que fue evolucionando y cómo es que inició, ¿no? Recuerden que el teatro inició como una representación coreográfica netamente del hacia referente a un dios. Ya con el tiempo se fue incorporando las nuevas manifestaciones y las nuevas técnicas en las cuales han ido mejorando, ¿no? Se tomó en cuenta el trabajo del actor, la escenografía, la vestimenta, como toda actividad inicia, ¿no? Y finalmente hablamos sobre la literatura medieval, que es la literatura italiana. Chicas, hay que tener en cuenta ese proceso porque de aquí en adelante también vamos a seguir hablando sobre la literatura universal, pero recuerden que todo es secuencial, ¿no? Todo se relaciona. ¿Bien, chicos? Muy bien, ha sido un gusto trabajar con ustedes el día de hoy. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego, Miss, cuídese.